don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 196 al 200. Los caballos relincharon en la noche. Las antorchas silbaron al arder. La caravana apretó filas, con las armas en alto y la mirada fija en la oscuridad. A Da Suam se le encogió el corazón. Sabía que Chen Masi había traicionado a No. Tras 2 años en la ruta, ¿de qué otra manera los bandidos los rodearían de repente? Habían esquilado el vellón y ahora planeaban sacrificar las ovejas. «¡Saquen a No!», gritó el líder de los bandidos. Su barba ocultaba sus mejillas. Bajo la luz de la antorcha, sus ojos bronceados brillaban con malicia. Es él, aquí mismo, grandullón». Chen Masi corrió hacia las carretas y se abalanzó sobre Shigeo. Shigeo se deslizó a un lado y le dio una fuerte patada a Chen Masi en el pecho. Chen Masi se desplomó furioso. «Pequeño bastardo. ¿Quieres morir hoy? Con todos estos héroes aquí, ¿aún te atreves a hacer algo así? Haré que te maten. Mátenlo, o nos venderá a Yagakure o a Megakure y estaremos muertos», gritó Chen Masi. La caravana lo maldijo mentalmente. Si no hubiera sido tan entrometido, estarían atrapados. «Jajaja, mataré a algunos de ustedes, claro. Pero no dejaremos que nadie se vaya. Estas mercancías valen más de 200.000. Con los caballos, más de 300.000. Suficiente para mis hombres este mes. Apodérense de todos y arrastrenlos montaña arriba». Chen Masi entró en pánico. Se levantó de un salto y suplicó: «Jefe, no falte a su palabra. Dijiste que acabarías con ese mocoso y que luego te daría un peaje extra. El grupo comercial Sunward arruinará a mi familia si pierdo este trabajo. Por favor. Al diablo con tus 1000 de más. ¿Crees que mato por caridad?». El líder abofeteó con fuerza a Chen Masi. La sangre le brotó a borbotones de la nariz. 2 dientes salieron volando. La mitad de su cara se hinchó de un color púrpura. Chen Masi gritó y sollozó. Los bandidos se movieron. Se desató una pelea y pronto hubo heridos. Shigeo gritó: «Conserven las colinas verdes y tendrán leña más tarde. Comerciantes, no luchen. ¿Vale la pena morir por un montón de bienes? Déjenlo ir». Su objetivo era Ameneri. Más de 100 hombres allí, sin contarlo. No permitiría que la caravana fuera sacrificada por su propia casa. Los que se negaron a resistir fueron atados. 2 resultaron heridos. Los demás fueron atados y arrastrados por el sendero. Cruzaron una cresta, pasaron por un bosque, se abrieron paso a través de una cueva tortuosa y, después de varios puestos de control, se abrió ante ellos un valle. La guarida de los bandidos. Bajaron desde la salida de una cueva en media montaña hasta el valle. El lugar brillaba con faroles. Aldeanos descalzos y harapientos se alineaban en el camino, con el rostro hundido por la tristeza mientras la caravana avanzaba a rastras. Tenían el cabello enmarañado y la mirada apagada. Observaban a los cautivos como si fueran fantasmas. La fortaleza era enorme. Se tardaba más de media hora en caminar de un acantilado a otro. A lo largo del camino, los aldeanos observaban a los cautivos como si vieran su antiguo yo. Los bandidos se pavoneaban, haciendo restallar sus látigos. ¿Qué miran con asombro? Vuelvan al trabajo. La cosecha es mañana. Muévanse. A pesar de los golpes, los aldeanos se quedaron. Se alejaron cuando los azotó el látigo, pero no huyeron. Las 30 o 40 personas de la caravana fueron empujadas a una caverna y obligadas a arrodillarse. Chen Masi seguía llorando, pero no se atrevía a gritar. Sus sollozos lo ahogaban. «Hemos vuelto, hermano mayor. Los trajimos a todos.
Esta vez no hubo errores, informó un hombre corpulento. En el alto asiento se sentaba un hombre demacrado con una túnica gris. Irradiaba un frío opresivo. A su lado, una mujer pálida vestida de naranja, cenicienta y débil. Se inclinó y le susurró al oído. No se detecta chakra. Son todos plebeyos. El hombre demacrado asintió. Mátenlos a todos. No tiene sentido quedárselos. Pero, hermano mayor, estos 40 podrían ponerse a trabajar. La cosecha del huerto está cerca. Necesitamos ayuda, maldijo Liampianusi, con tono molesto. Son forasteros. No podemos retenerlos. No olviden por qué esta fortaleza sobrevivió tanto tiempo. El rostro del hombre demacrado reflejaba odio y frialdad. Precaución. No tolero ningún riesgo. Fui negligente. Tómalos y córtalos. Si son inútiles, ¿por qué los arrastras hasta aquí? Espetó Liampianusi y salió con su espada. Lloraron y suplicaron. No me mates. Seguiré al jefe. Te daré todos mis ahorros. Perdóname la vida, por favor. Gimió Chenmasi de nuevo. Se arrepentía de haber traicionado a No. Si no hubiera delatado ese retrato, los bandidos no los habrían encontrado. Se resistieron, pero fueron sacados a rastras. Fuera de la cueva se extendía una pequeña plaza. Faroles la iluminaban con fuerza. Bandidos la rodeaban, con espadas destellantes. Cantaban. Mátenlos. Mátenlos. Las piernas de los cautivos se debilitaron. Los niños de la caravana comenzaron a llorar. Chenmasi se arrodilló y se inclinó, aterrorizado de ser el siguiente. Ejecutar. Gritó Liampianusi. Los obligaron a arrodillarse. Las espadas curvas cayeron. Sonido metálico. Justo cuando las frías espadas estaban a punto de terminar la sentencia, una explosión atronadora golpeó la cueva. Fragmentos de roca llovieron. Entonces, innumerables shurikens brillaron en la oscuridad. El metal resonó. Los cuchillos curvos de los verdugos fueron golpeados y saltaron chispas. Alguien los salvó. Gritó alguien entre la multitud. Se oyeron gritos. Ha llegado la ayuda. El caos estalló en la noche. Los bandidos corrieron hacia la entrada de la cueva en ruinas. En la plaza, los prisioneros relajaron la postura y buscaron a su alrededor a su salvador. ¿Quién lo hizo? ¿Lo viste? Preguntó alguien. Da Suam observó a la multitud, atónito. No lo vi. ¿Dónde está Ano? Desde que entramos en la fortaleza no lo he visto. Ano. Ano. Gritó, con la voz tensa por el miedo. Estoy aquí. No te preocupes. Estoy bien. Un joven emergió de la oscuridad. Avanzó con paso tranquilo. Manto ligero, respiración firme. ¿Estás bien? Preguntó Dasuan. Sí. Shigeo hizo un gesto con la mano. Esperen allá. Yo me encargo. Bastardo, Chenmasi empezó a maldecir, pero un anciano de la caravana le dio un puñetazo. Cállate. Una palabra más y te mato. Si no fuera por ti, nunca estaríamos aquí. Sinvergüenza. Quiero dejarte inconsciente a golpes. Otros asintieron y apartaron a Chenmasi. Los bandidos se acercaron a la plaza. La entrada de la cueva había sido despejada. De la entrada salieron dos figuras. Ameneri y el ninja sensorial Fujitsu. Habían intentado huir cuando se produjo la explosión. El túnel secreto había sido volado. Sellos que suprimían el chakra estaban pegados en las salidas de la montaña. Las técnicas terrestres no pudieron liberarlos. Solo quedaba una lucha frontal. Hermano mayor, lo siento. Usé mi sentido del olfato al máximo. No encontré chakra. No esperaba que lo hubieran colado. Fujitsu inclinó su cabeza amarilla y se disculpó con la culpa en el rostro. Ameneri, precio en el mercado negro. 20 millones. Shigeo los miró y habló con frialdad. Ameneri no dijo nada. Miró a Fujitsu. Fujitsu lo entendió. Solo uno. Nivel de chakra superior a Chunin, ninja de rango medio. La caravana murmuró. ¿Es un ninja?
susurró alguien. Shenmasi resopló. ¿Y qué? Un Chunin. Esta fortaleza está llena de ninjas. De hecho, la guarida de los bandidos albergaba al menos a 2 docenas de antiguos shinobi. Habían seguido a Ansem de la Salamandra. Tras la muerte de Ansem a manos de Akatsuki, 1000 huyeron. Con el tiempo, solo unas pocas docenas sobrevivieron. Se convirtieron en bandidos para vivir. Su territorio creció. Las aldeas fueron vaciadas. Las granjas desaparecieron. Estos bandidos eran astutos. Contaban con múltiples ninjas sensoriales. Fujitsu era el más famoso. Antes de una operación, exploraban y luego usaban sensores para confirmar que no había peligro oculto. Si detectaban alguna presencia, se retiraban. Esa precaución los mantuvo vivos y en crecimiento. También esclavizaban a los aldeanos para que cultivaran para ellos. Los campesinos apenas comían. Ahora habían pasado por alto a un ninja. Una veintena de bandidos se abalanzaron sobre Shigeo. Ameneri gritó: «¡Mátenlo!». Aunque solo fuera un Chunin, Ameneri no permitiría semejante error. El hombre debe morir. Cargaron. Shigeo se plantó en el suelo. Expulsó chakra. Una oleada explosiva derribó la primera. «Muere», susurró. En el viento oscuro, los kunais giraban y se curvaban. Los shurikens cortaban el aire. Las llamas titilaban sobre el acero. Los shurikens giratorios emitían un tenue resplandor azul. Eran armas envenenadas. La capa de Shigeo se soltó. Enganchó todos los shurikens que le habían lanzado en los pliegues de su capa. Cayeron al suelo en un montón. Doton, liberación tierra, cubrió el suelo. Saltó. Con un golpe de Doton, aplastó a un usuario de Doton. Giró. Alrededor de la plaza se alzaron espejos de hielo translúcidos. Espejos de hielo Inton, liberación de hielo. Separaron a los bandidos de los aldeanos maltratados. La luz del fuego danzaba sobre el hielo. Los espectadores se quedaron paralizados, preguntándose qué jutsu era aquel. La sangre relucía contra las llamas rojizas. Luego, capas de sangre humana salpicaron los espejos de hielo. Algunos estaban muertos. Varios bandidos no habían reaccionado antes de que las púas de hielo de los espejos los atravesaran. Otros vieron sangre en los espejos, pero no encontraron ningún cuerpo y no pudieron localizar al niño. Contra Inton, liberación hielo, los bandidos comunes no tenían respuesta. En segundos, cuando los espejos Inton se disolvieron, la plaza se llenó de cadáveres de bandidos. Los 20 ninjas que quedaban estaban heridos por todas partes y se tambaleaban, medio muertos. Cuando el hielo se despejó, los aldeanos que habían presenciado el incidente prorrumpieron en gritos de éxtasis. Algunos se arrodillaron y se inclinaron. «Por favor, mátenlos. Mátenlos». Su súplica comenzó dispersa y luego se convirtió en un rugido. Los hombres de la caravana quedaron atónitos. La sola habilidad de Amo los había impresionado. No esperaban que los aldeanos estuvieran tan eufóricos. «Mátenlos. Mátenlos». Resonó el grito por todo el valle. Formas oscuras cruzaron el cielo. Shigeo frunció el ceño y miró hacia arriba. Innumerables hojas de papel cayeron desde arriba. Justo antes de tocar tierra, se transformaron en proyectiles afilados y se lanzaron contra los 20 ninjas que estaban de pie sobre los cadáveres. PPF y el papel atravesó la carne. El ninja escupió sangre y se desplomó en pedazos. Una figura aterrizó sobre la pila de cadáveres. Tenía el pelo azul pálido recogido en un moño con una flor de papel morada a un lado. Sus ojos eran naranjas y fríos. Un piercing en el labio inferior. Vestía de rojo nube negro. Era Conan, el ángel de Akatsuki. Se quedó de pie como un Oni infernal sobre los cadáveres. Su mirada se desvió de Ameneri a un joven de pelo largo que estaba cerca. Lo observó con una leve diferencia, bajó la mirada brevemente y luego se enfrentó a Ameneri. «Ameneri, hoy es tu muerte», dijo, y se abalanzó. Hojas de papel se acumularon en sus manos y las golpeó. Ameneri desapareció con una técnica de deslizamiento.
Fujitsu se arrojó ante Conan. No mates a mi hermano. Mátame a mí en su lugar. Conan casi no dudó. Sus dedos se movieron. El papel se fusionó en una lanza que atravesó a Fujitsu en el pecho. Murió con los ojos bien abiertos. Shigeo ladró sorprendido. ¿Qué demonios? Se está metiendo. Alto. Ya casi lo tengo. ¿De dónde has salido? No puedes robarme el objetivo sin más, se abalanzó sobre él. Conan lo miró fríamente y chasqueó los dedos. Miles de sábanas se abalanzaron sobre Shigeo. Si lo tocaban, se aferrarían y lo envolverían hasta asfixiarlo. Kami no Mai, danza de papel, el jutsu de papel de Conan inundó el aire. No era un Kekkei Genkai, pero rivalizaba con muchos linajes. Katon. Hnkaki no Jutsu, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Shigeo usó Katon. El papel se incendió. Las etiquetas explosivas en las hojas detonaron con fuertes estallidos. Cargó y se estrelló contra la pared del acantilado. Todos se quedaron paralizados. Se estrelló contra la montaña como si estuviera dispuesto a morir para atrapar a los bandidos. Pero bajo la luz de la antorcha, desapareció. Había usado Doton. Ocultación terrestre estilo Yuagakure para sumergirse en la roca. Doton. Suichaku no Jutsu, liberación tierra. Técnica de barro adhesivo, y, entonó una extraña voz desde la montaña. Shigeo miró hacia atrás y descubrió que el suelo a su alrededor se había convertido en una masa pastosa similar al cemento. Forcejeó, pero el lodo lo atrajo con fuerza. De no ser por el escudo de chakra, ya estaría inmovilizado. Maldición. Maldijo en silencio. Con razón lo llaman Ameneri, la anguila resbaladiza que puede atar con barro. Las piedras alrededor de la pendiente absorbieron la humedad del lodo, que se espesó rápidamente y comenzó a fraguar. No podía liberar los dedos para hacer sellos manuales. Forzó chakra en sus manos y destrozó la capa de hormigón que las rodeaba. Con una mano, formó un sello y desató Rantón, liberación tormenta, un rayo concentrado que partió la montaña en dos. Shigeo saltó. Su percepción sensorial reflejada sonó. Ameneri se escondía dentro de la montaña. Ya no era necesario capturarlo a mano. Usó a Rantón de nuevo. Un rayo enorme impactó el escondite. El abdomen de Ameneri fue atravesado por el rayo. Se retorció y luego se enterró en la tierra. Anguila astuta, murmuró Shigeo. Shigeo cayó al suelo y gritó. Mokuton, liberación de madera. Al instante, las raíces de Mokuton y las ataduras de madera se alzaron y atraparon a Ameneri a 300 shaku por debajo de él. Subir o salir era imposible. Desde arriba, Conan descendió volando con alas de papel. Sus hojas se movieron con su voluntad y se abalanzaron sobre Shigeo. Él esquivó y respondió con Katon de nuevo. Si tan solo pudiera copiar la técnica del aceite del segundo Mizukage, manejar a Conan sería más fácil. El Kami no Mai de Conan odia el aceite. El Suiton del segundo, Yudeka, agua-aceite, podía convertir el agua en aceite y arruinar el control de Conan. Pero Mizukage está muerto. Solo el Edo Tensei podía demostrárselo ahora. Suiton. Suirikdan no Jutsu, liberación de agua. Técnica de bala de dragón de agua. Gritó alguien, se formó agua y golpeó. Un enorme suitón, liberación de agua, se abalanzó sobre Conan. Ella se apartó. Su Kami no Mai, danza de papel, le dio un respiro, pero el suitón se estrelló contra el suelo y se congeló en bloques de hielo. Cuando el polvo se asentó no había señales del joven. ¿A dónde se había metido? Conan escudriñó la zona, calculando mentalmente. Un Chunin. Imposible. Acababa de usar los poderosos Katon, elemento fuego, Suiton, elemento agua, Doton, elemento tierra, Rantón, elemento tormenta, y Inton, elemento hielo. Incluso mostró dos técnicas de linaje. ¿Quién en el mundo shinobi podría alcanzar ese nivel? Los ojos de Conan se abrieron de par en par. Un nombre surgió en su mente. Aunque nunca lo había conocido, había oído hablar de él. Ikega Shigeo. ¿Podría ser él? Mientras reflexionaba, una ráfaga fría cayó del cielo y se abalanzó sobre ella.
La esquivó, pero otra silueta se abalanzó sobre ella, dejando un rastro de llamas ardientes. Kami no Mai. Innumerables hojas de papel salieron disparadas. Varias llevaban sellos explosivos. Al acercarse a las llamas, las etiquetas detonaron con violentas explosiones que recorrieron el valle. Al instante siguiente, el movimiento de Conan se detuvo. Había preparado una treta. Unas sábanas se habían deslizado tras el joven. Se oyó una tremenda explosión. Había recibido el impacto. Luego, con un pum. Una nube de humo blanco desapareció de la escena. Era un Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clon de sombras. Conan giró. Un Shinton, liberación de cristal, se manifestó y en un instante quedó atrapada en él. Sus ojos se alzaron. El joven flotaba sobre ella como un dios. Nunca lo había notado. Sus alas de papel perdieron su efecto. Atrapada en el caparazón de cristal, cayó al suelo pesada como una piedra. Si el cristal se rompía al impactar, quedaría destrozada. El rostro de Conan se volvió gélido y testarudo. Iba a morir. Del cielo al suelo debería haber tardado 2 segundos. Pasaron 10 segundos y no sintió nada. Sin grietas. Sin dolor punzante. De repente, el cristal giró. Vio detrás de ella al joven que sostenía la cáscara rota en sus brazos. Estaba de pie en el suelo, sosteniendo el cristal gigante y observándola sin pestañear. Dije que ese es mi objetivo. Adivino quién puso esa recompensa en el mercado negro, pero lo mío es mío. No dejaré que lo toques. Adiós. Con eso, Shigeo la depositó suavemente en el suelo y chasqueó los dedos. Con un chasquido, el cristal que había contenido a Conan se hizo añicos. Ella salió ilesa. Conan miró al joven y le habló por primera vez. No creas que te perdonaré porque tú me perdonaste. Sacó kunai de papel y se los lanzó a Shigeo. Un kunai se le clavó en el cuerpo. Se quedó allí, simplemente mirando. Un momento después, apareció una explosión de humo blanco y la persona desapareció. Otro Kage Bunshin. Cuando el humo se disipó, ni Shigeo ni Ameneri eran visibles. Y en una casa de cambio de un pequeño pueblo del país de la tierra, Shigeo arrojó a Ameneri al suelo. El cautivo se retorció, pero no pudo liberarse del saco de tela blanco sellado con chakra. El empleado tras el mostrador se quedó mirando estupefacto. ¿Cómo sigue vivo? La mayoría de las recompensas que recibían eran cadáveres, congelados y almacenados en el cofre refrigerado a la espera de ser inspeccionados. Una captura viva lo complicaba todo. ¿Vivo o muerto, cambia el precio? Preguntó Shigeo, más interesado en el dinero. No. El problema es el problema. Si huye, es culpa nuestra. Dejad de hablar. Entrégaselo a quien puso la recompensa. Seguro que prefieren juzgarlo vivo. Shigeo golpeó la mesa. Pagad. El empleado entró a buscar el dinero. Ameneri tenía la boca sellada. No podía hablar. ¿Juicio público? Los ojos de Ameneri se crisparon de preocupación. ¿Quién era este joven? La muerte de Ansem de la Salamandra en el país de la lluvia no era de dominio público. Ni siquiera el Ambú de Konoha la había investigado por completo. ¿Cómo sabía este chico que, vivo o muerto, Ameneri se enfrentaría a un juicio público? Shigeo recogió el dinero y se dio la vuelta para marcharse. Afuera de la bolsa caminaba por la calle mientras el atardecer alargaba su sombra. Con esto se completaron las 5 recompensas. Reservó una posada cercana, se dio un baño apropiado y durmió bien. Al día siguiente, empezó a gestionar el papeleo que Umiauka había traído. La mayoría de los asuntos eran asuntos de Aokumon. El Aokumon actual no era el mismo que cuando Lute dirigía desde la isla secreta del este. En aquel entonces, estafaban, comerciaban con bienes y hacían todo tipo de turbios negocios. Ahora Aokumon se había separado del grupo mercantil Kmim, Sunward, y había vuelto a empezar. Muchos asuntos aún requerían su aprobación y firma. Me pregunto si Pain de Akatsuki está tan ocupado dirigiendo esa organización. Si fuera él, ja. Shigeo leyó una nota y no pudo evitar reírse para sí mismo.
Se imaginó a Pain usando el Rinnegan y los 6 caminos para procesar documentos. Cada camino toma una página, la hojea, firma, listo. Ese pensamiento lo tranquilizó. Tras terminar sus asuntos, salió de la posada para comprar algunas especialidades locales como regalo para Qianlin. No se despidió. La niña no debía llorar. Entró en una tienda y compró 2 peluches, luego en otra tienda de dulces. Mientras se preparaba para salir, una voz lo llamó. Amo. ¿De verdad eres tú? Amo, ¿qué haces aquí? Era Dasuan. Shigeo se giró. Dasuan y varios caravanistas descargaban cerca. Chen Masi estaba de pie con un libro de contabilidad. Su pluma cayó al suelo al ver a Shigeo. Miró a izquierda y derecha e intentó correr, pero sus piernas no se movían. Le temblaban. Tartamudeó un buen rato antes de forzar una sonrisa. ¿Estás aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? 2 días, quizás. Respondió Shigeo con frialdad. Una ráfaga de viento hizo que la calle se sintiera como una cuchilla. A Chen Masi le flaquearon las rodillas y cayó al suelo, haciendo una reverencia, farfullando disculpas. Los miembros de la caravana apartaron la mirada y se negaron a mirarlo. Se quedaron mirando con incredulidad. Shish, ¿de verdad estás aquí? Otra voz respondió. Varios hombres con ropas elegantes se adelantaron. Uno era corpulento y sonriente. Chengda, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en la isla secreta del este? Preguntó Shigeo, sorprendido. No esperaba encontrarse con Chengda en un pueblo tan pequeño. No. Oí que venías por aquí, así que vine corriendo. Llevo medio mes esperando aquí. Sé que las caravanas se mueven despacio y que tienes asuntos pendientes, así que no me atreví a molestarte. He estado esperando en la tienda. Ha pasado 1 año desde que nos vimos. Te saludo. Chengda hizo una profunda reverencia. Los gerentes detrás de él también hicieron una rápida reverencia. Shigeo exhaló una vez y observó a la multitud inclinarse. Le dolía la cabeza. Chengda, ¿te estás volviendo más atrevido con tu espectáculo? Su voz delataba cierta irritación. Shish, hace 1 año que no te veo. Debes revisar las cuentas del grupo de comerciantes. Dijo Chengda, y luego le entregó 2 pergaminos. Estos son los recibos de este año. Por favor, acéptalos. Después de que Shigeo reestructurara los productos y el comercio de la isla secreta del este, dejó de gestionar el grupo mercantil. Esos asuntos ya no le preocupaban. No esperaba que Chengda pusiera las ganancias del grupo a su nombre. Para Chengda, esas ganancias pertenecían a Shigeo por derecho. Shigeo sintió que la situación era incómoda. Explicar solo complicaría las cosas. Sonrió. ¿A quién no le gusta el dinero? Estos fondos serían de gran ayuda para Nanmo. De acuerdo. Me los llevo. Tomó los pergaminos, abrió uno con indiferencia y lo hojeó. Los ingresos eran cuantiosos. Los trabajadores de la caravana se quedaron boquiabiertos. No conocían a los gerentes de la primera fila, pero el hombre de atrás era el jefe regional de comerciantes de grano que gestionaba sus rutas. Si tal figura estaba detrás de Chengda, ¿quién era entonces el hombre gordo? ¿Y por qué se inclinaba ante Ano, un niño de 12 o 13 años? Estaban atónitos. Chen Masi, arrodillado a la entrada de la tienda, casi se orinó. Shigeo fingió leer los libros con seriedad, miró la plata del otro pergamino y asintió. Bien hecho. La sonrisa de Chengda le dividió el rostro. Shigeo observó a la multitud. Se había entregado el dinero y se habían revisado las cuentas. ¿Por qué no se habían ido? ¿Estaban esperando a que los invitaran a comer? Les tomó un largo tiempo registrarse. Shish, tenemos asuntos que atender. Nos despedimos. ¿Cómo podemos contactarte? Preguntó Chengda con nerviosismo. Shigeo le entregó un talismán de invocación. ¡Qué malo! Apareceré. Gracias, Shish. Chengda aceptó el talismán con ambas manos. Él y sus hombres se prepararon para partir. Solo entonces Chengda notó a Chen Masi arrodillado en la puerta de la tienda de granos. La expresión de Chengda cambió.
Miró con furia al comerciante regional que supervisaba las caravanas, hizo una señal a sus hombres y partieron. El comerciante lo entendió y le dio una patada a Chen Masi. Insolente. Fuera. Ofendiste a nuestro jefe. Largo. Chen Masi sollozó. Parecía miserable. Los miembros de la caravana estaban asombrados. Que un niño de su edad fuera el jefe del Kuomintang los dejó sin palabras. Después de alimentar a la caravana, Shigeo los dejó. Y en la cima de una alta montaña, Shigeo estaba sentado sobre una gran piedra, con una brizna de hierba entre los labios, contemplando la hoja de recompensa del mercado negro que llevaba su nombre y foto. 300.000 millones. ¿Quién había publicado ese precio? ¿Quién había usado su nombre para declarar la guerra a las 5 grandes aldeas y a los grandes señores? Sonrió burlonamente al ser el blanco del odio de todos los pueblos. Se levantó, usó Kamui y se fue. Cuando reapareció, se encontraba sobre un pequeño pueblo en el norte de Naminokuni, la tierra de las olas. El viento frío levantaba polvo por las calles. El pueblo olía a rancho. Los ninjas conversaban al borde del camino. Desde una taberna se oyeron gritos. Un anciano fue expulsado y se desplomó en la calle, escupiendo sangre. Eso es demasiado. Vengaré a mi abuelo. Gritó un niño de 6 o 7 años, haciendo una señal con la mano aunque no surgió chakra. Me niego a rendirme como ninja. Gritó, pateó el suelo y se abalanzó sobre la taberna. Al instante siguiente, lo echaron a patadas. Sangraba por su nariz y boca. El anciano intentó ayudarlo a levantarse, pero el chico, orgulloso e inquebrantable, quiso intentarlo de nuevo. Una figura alta se interpuso entre ellos y entró en la taberna. La mirada del niño se posó en la figura encapuchada. Se quedó paralizado, con la boca abierta. El anciano le dio un codazo. Niño, ¿qué te pasa? El chico apartó al anciano de un empujón y corrió hacia adelante, agarrándolo por el muslo. Hermano mayor, por favor, tómame como tu discípulo. Comenzó a arrodillarse ante Shigeo a pesar de las protestas. Shigeo arqueó una ceja y miró a su alrededor. Solo pretendía entrar en la taberna para escuchar los chismes de cazarrecompensas sobre Annie. ¿Por qué había aparecido de repente este chico para suplicar ser su discípulo? Su mirada se desvió hacia dos figuras harapientas junto al chico. Vestían ropas andrajosas, pero vestían atuendos ninja. Shinobi errantes. Shigeo liberó su pierna y entró en la taberna. Hermano mayor, por favor, tómame como tu discípulo. Gritó el niño de nuevo. Intentó entrar corriendo, pero el anciano lo detuvo. Final del capítulo.